Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Otra de las presentaciones del Simposio de Fertilidad de Rosario fue la del ingeniero Santiago Thorn de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, en donde realizaron una evaluación del estado de calibración de 45 fertilizadoras al boleo, tal y como la utilizaban sus propietarios. Con él conversamos sobre las conclusiones de este trabajo presentado en el simposio, que destacó un gran número de máquinas descalibradas, lo que ocasiona errores en la distribución de fertilizantes, y revisamos algunas recomendaciones para subsanar estos problemas. Soy Santiago Thorn, ingeniero agrónomo, trabajo como docente, soy profesor adjunto de la Cátedra de Mecanización Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias y trabajo en conjunto con el INTA en lo que es temas referidos sobre todo a cosecha, con la gente de INTA Manfredi. Estamos acá en el Simposio de Fertilidad, otra edición más. Esta vez me invitaron para disertar sobre configuraciones de las máquinas fertilizadoras y el título que elegimos para esta presentación fue Regulación de fertilizadoras con la dosis no alcanza. El tema es que se habla mucho sobre qué dosis usar, cómo aplicar, dónde aplicar, en qué momento, pero muchas veces fallamos en la distribución de esa dosis, de ese fertilizante en el terreno. Por eso hice énfasis en la charla en cuáles son los puntos básicos de regulación de la máquina para poder por lo menos tener un nivel de uniformidad relativamente bueno. Se hizo un relevamiento en la provincia de Buenos Aires, donde se evaluó la uniformidad de distribución de 45 máquinas. En realidad tenemos algunas más, pero se presentaron 45 máquinas. Contratistas que aproximadamente hacen unas 400.000 hectáreas. Y el dato más importante que hemos evaluado, que hemos encontrado, es que el 95% de las máquinas tenía niveles de distribución o variación inaceptable. Eso quiere decir que se está haciendo muy ineficiente en la aplicación de fertilizantes. Es importante también remarcar que las máquinas tenían un periodo de antigüedad de máximo 3 años, máquinas nuevas, y de una variada cantidad de marcas. Muchas nacionales, algunas internacionales, pero en general la tendencia es la misma. Pero lo importante es que con una regulación simple, dos puntos que pudimos tocar, se pudieron acomodar las distribuciones y lograr coeficientes de variación, que es la medida de dispersión o de variación de una uniformidad, muy buenos y que pueden asegurar un trabajo eficiente. El patrón más común es acumulación en la zona central de la máquina, digamos en el medio. Y eso lo que mayormente estuvo dado por exceso de velocidad de los discos, de los platos. Cuando el fertilizante choca contra la aleta a muy alta velocidad, se rompe la partícula, esa partícula de fertilizante pierde su esfericidad, pierde peso y pierde capacidad de vuelo. Entonces termina volando en los primeros metros de la distribución. Y eso con una simple regulación o disminución de la velocidad de los platos se pudo corregir. Eso fue en 36 máquinas de las 45 que evaluamos, o sea que gran parte tenía ese problema. Pero otro problema común fue la acumulación de material en los extremos de la distribución. Y eso está dado más que nada a la regulación de las aletas. Las aletas se puede regular su largo. Cuando están las dos, por ejemplo, si hay un plato con dos aletas y están en su máxima longitud, posiblemente el fertilizante lo tiremos muy hacia afuera y en la zona central o la zona media tengamos menos cantidad de fertilizante. O sea, hay que regular la posición de las aletas para que se cubra todo el ancho de labor de la fertilizadora. Esos son los puntos más importantes, la regulación de la velocidad de los platos y el cambio de las aletas. También el punto de caída de fertilizantes es importante, pero en las máquinas actuales es el que menos posibilidad de regulación tiene. Hoy hemos visto en algunas de las máquinas que están acá presentes que ya han cambiado, que tienen una regulación más continua del punto de caída de fertilizantes, y eso es una buena noticia, una gran ventaja para poder ajustar más todavía los problemas de desuniformidad que tenemos. Si querés alguna recomendación, lo primero que habría que hacer es, antes de fijar la dosis y antes de fijar el ancho de labores, tirar las bandejas, pasar con la máquina por las bandejas, ver la distribución, corregir esa distribución
y después fijar el ancho de labor, o sea, la superposición. ¿Cuánto vamos a superponer entre pasadas? Una vez que fijamos ese ancho de labor, después fijamos la dosis. Más o menos, para urea, entre 80 y 200 kilos de urea por hectárea, no habría que cambiar la configuración. La configuración de la máquina se puede mantener, pero sí, si cambiamos de fertilizante, por ejemplo un superfosfato triple que es más grande, es más pesado, es más grande, que vuela más lejos, lo que hay que chequear ahí es el ancho de labor efectivo. Posiblemente la uniformidad de distribución se mantenga, pero hay que ajustar el ancho de labor. Una vez que tenemos ese ancho de labor, la máquina, la regulación de las dosis es muy fácil, la puede hacer cualquiera. Así que esos son los puntos. Primero, tirar las cajas, ver la uniformidad, acomodar, después el ancho de labor y después la dosis. Es así como se debería hacer los pasos. El tema de las mezclas es complicado. Cuando hacemos mezclas físicas, por ejemplo con dos fertilizantes diferentes, hay que tener en cuenta que por ejemplo, cuando la mezcla que humedad relativa crítica tiene, humedad, o sea, que capacidad de absorber humedad del ambiente, eso define la capacidad de correr del fertilizante. También tiene que ver cuando mezclamos el tamaño de partícula, porque si son muy diferentes las partículas, las más pesadas van a ir más lejos y las más livianas van a quedar más cerca. Entonces, si bien por ahí podemos tener una buena uniformidad de distribución, pero estamos tirando en una zona, por ejemplo, un fertilizante nitrogenado y en otra un fertilizante azufrado. O sea, estamos siendo completamente ineficientes. Entonces, cuando vamos a hacer mezclas, lo importante es que la mezcla sea lo más uniforme posible entre las partículas. Entonces, que sean por lo menos que tengan un tamaño de partícula, ya con que tengan un tamaño de partícula similar, ayuda muchísimo a que la distribución sea pareja, pero eso hay que tener cierto cuidado. También hay que tener en cuenta la dureza de la partícula. Una partícula más blanda que otra va a ser más susceptible a romperse con la aleta que la partícula más dura. Entonces, cuando vos tenés una partícula blanda, hay que regular la velocidad de los platos para esa partícula, para asegurarse de que todas las partículas se distribuyan sin romperse. Esa es la clave, digamos, de regulación. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar. Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.